as president, I can report to the nation, aggression is defeated, the war is over. Nació dentro de una familia de campesinos y ni siquiera llegó a completar la escuela secundaria, pero eso no le impidió convertirse en uno de los dictadores más conocidos de Medio Oriente y del mundo entero. Se trata de Saddam Hussein, que llegó al poder en Irak en 1979. Su retrato cubrió edificios de todo el país como recordatorio de su indiscutible control. Y quien se atrevía a desafiarlo, se enfrentaba a un destino mortal. Además de ser el cerebro de los ataques a Irán y la invasión a Kuwait, que provocó la Guerra del Golfo, fue acusado de múltiples crímenes contra la humanidad, por lo que Occidente decidió intervenir para acabar con este mal de manera definitiva. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. Algo es seguro. Saddam no hizo caso en absoluto a las advertencias del presidente Bush, y en 2003 tuvo que enfrentarse a la feroz cacería que culminó con la operación Amanecer Rojo de la Task Force 121. Si quieres conocer todo acerca de esta increíble intervención de Estados Unidos en Irak para atrapar al objetivo más buscado, entonces quédate con nosotros, porque vamos a sumergirnos en su fascinante historia. Comenzaremos conociendo un poco más sobre el importante objetivo que dio vida a la misión. Saddam Hussein nació en la pequeña aldea iraquí de Al-Auja, el 28 de abril de 1937. La tragedia marcó su vida desde el principio. Tanto su padre como su hermano murieron a causa de una enfermedad, mientras su madre estaba embarazada. Deprimida y sola, la mujer intentó abortar y suicidarse, aunque ambos intentos fallaron. Finalmente, dio a luz a Saddam, y con el tiempo se volvió a casar, aunque eso no fue nada positivo para el pequeño que sufría los abusos del nuevo marido de su madre, quien lo solía golpear. Eso provocó que con apenas 10 años abandonara su hogar y viajara a Bagdad. Ya en la capital de Irak, sus esfuerzos por estudiar fueron infructuosos, pero eso no evitó que en 1950 se uniera al partido Baas. Se trata de un partido político que se basa en el nacionalismo árabe, donde aseguran que todos los pueblos con esas raíces deben conformar una única nación, con su herencia histórica y cultural. Esta ideología llevó a Hussein a ser una de las personas que, en 1959, conspiraron para asesinar al primer ministro iraquí, Abdul Karim Qasim. El plan fracasó, y Saddam huyó a través del desierto hacia Egipto. 4 años más tarde, regresó a su país, pero terminó en prisión. Obtuvo su libertad cuando los baasistas tomaron el poder en 1968, y allí comenzó su escalada. Se demoró poco más de una década en conseguir su gran objetivo, y en 1979 asumió oficialmente como presidente de Irak. Desde ese momento, comenzó a tomar forma el dictador que el mundo recuerda. El revolucionario Saddam Hussein nunca más abandonaría el poder, y durante su régimen como tirano fue el encargado de ordenar los ataques a Irán, que terminaron en un conflicto entre ambos países. El gasto para mantener aquella batalla provocó una falta de recursos en Irak. Por esa razón, el siguiente paso fue invadir Kuwait para controlar el petróleo. Lo que no se imaginaba el cerebro de estas operaciones era que esta última acción traería grandes consecuencias. La invasión provocó la llamada Guerra del Golfo a comienzos de la década de los 90, un conflicto donde las fuerzas iraquíes fueron aplastadas por una coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Pese a la dura derrota, Hussein continuó sumando puntos a una larga lista de crímenes, donde se incluían 250.000 muertes y desapariciones de personas. Sin embargo, el hecho que nuevamente llamaría la atención de Occidente fue la sospecha de que Irak se encontraba desarrollando armas de destrucción masiva. Ante esa posibilidad, fue Washington quien nuevamente decidió intervenir, liderando una alianza compuesta por diferentes países que desembarcó en el país de Medio Oriente con un claro objetivo: derrocar a Saddam y liberar al pueblo iraquí. Ante la obstrucción y la arrogancia de Saddam, el presidente Bush concluyó que el tiempo de negociaciones había terminado.
Estas acciones no estuvieron exentas de polémicas, ya que detractores de la guerra aseguran que el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, utilizó excusas para realizar una invasión motivada únicamente por intereses económicos y políticos. Esto se fundamenta en que las supuestas armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas. De todas maneras, la invasión se concretó el 20 de marzo de 2003, y al cabo de 3 semanas, las fuerzas estadounidenses aseguraron Bagdad. No obstante, el dictador había logrado escapar de la ciudad capital, y la velocidad inicial de la incursión se convirtió en un largo proceso de 9 meses para dar con su paradero. La presencia norteamericana crecía, y aún sin señales del objetivo, un grupo de marines derribó una estatua de Hussein en la Plaza Firdos, la que luego fue destruida por los propios soldados y civiles iraquíes que se sumaron para simbolizar el fin del gobierno del dictador. El poder e influencia del presidente comenzó a desvanecerse rápidamente, pero aún lograba escapar de la captura enemiga mientras el tiempo seguía transcurriendo. Al otro lado del mundo, las autoridades en Washington sabían que era necesario cortar aquel mal de raíz, y Bush ordenó como absoluta prioridad la búsqueda de Saddam para poner fin a cualquier posible rastro de liderazgo o resistencia por parte de quienes todavía apoyaban su gestión. Así se convirtió en el hombre más buscado por Estados Unidos, pero también el más difícil de encontrar. El coronel James Hickey, líder de las operaciones que se realizaban en Irak, relató el arduo trabajo que se llevó a cabo sin éxito. Durante 8 meses se llevaron a cabo más de 600 misiones, con el objetivo de darle caza al líder iraquí. Reportes de inteligencia presentaron alrededor de 300 posibles paraderos donde se encontraría oculto. Pero cada una de las incursiones terminaba en fracaso. Por este motivo, se decidió crear un grupo especial dedicado específicamente a esa tarea. Así fue como se reunió a personal de la Delta Force, los Navy SEAL Team 6, los Rangers, los Night Stalkers y la División de Actividades Especiales de la CIA, entre otros. El nuevo comando de élite llevó el nombre de Task Force 121 y estaba listo para lograr lo que nadie había podido. Al principio, las fuerzas estadounidenses se habían centrado en la persecución de objetivos de alto valor, incluyendo a líderes gubernamentales. Varias capturas se llevaron a cabo con éxito, pero los aliados occidentales no encontraban el camino para llegar más cerca de Hussein. Ahora, con el presidente como mayor prioridad, se decidió dejar de lado a los miembros del colapsado régimen y centrarse en las conexiones personales del dictador. Para eso, varios equipos tácticos compuestos por interrogadores, agentes de contrainteligencia e intérpretes se desplegaron en la zona donde se encontraba la casa familiar de Hussein. We've identified, 5 or so families that we thought early on were particularly important to the security of number one and their efforts to try to coordinate an armed resistance in our area. Las interacciones diarias con ciudadanos locales generaron una gran cantidad de información, que los condujo hasta Basim Latif, chofer y amigo cercano de Ibrahim al-Muslit, una de las pocas personas en las que Saddam confiaba. Un arduo trabajo durante el interrogatorio al conductor dio buenos resultados y la suerte parecía cambiar. Ahora las fuerzas aliadas tenían la ubicación de al-Muslit y de pronto todo comenzó a suceder muy rápidamente. Temprano en la mañana del 13 de diciembre de 2003, la alianza asaltó el lugar proporcionado y capturó al confidente del dictador. Todos estaban seguros de que era la clave que faltaba para llegar hasta Saddam. Ibrahim al-Muslit fue inmediatamente interrogado y terminó por confesar que Hussein se escondía en una granja en ad-Daur, al sur de Tikrit. Era la mejor pista que se había encontrado hasta el momento y la emoción invadía a todos. No había tiempo que perder, ya que cualquier aviso permitiría que el tirano volviera a escapar. Por esa razón, aquella misma noche se puso en marcha la operación Amanecer Rojo. Nada podía fallar, y nadie sabía a qué se podían estar enfrentando, por lo que Hickey recuerda que se prepararon con todo el poder a su disposición. About 600 soldiers, lots of tanks, Bradleys, aircraft, Humvees, howitzers in position ready to provide fire support. La Task Force 121
se encontraba a cargo de la misión, y un total de 600 soldados se repartieron en 2 áreas marcadas como los probables paraderos de Hussein, las cuales fueron nombradas en código como Wolverine 1 y Wolverine 2. Los comandos se dividieron para despejar y asegurar ambas zonas, algo que lograron sin ningún tipo de problema ni resistencia de ningún tipo. No obstante, parecía que nuevamente se irían con las manos vacías. La búsqueda era en vano, y el objetivo no pudo ser localizado. Sin éxitos con una nueva operación, los encargados solicitaron la presencia de helicópteros para sacar al personal del lugar. Pero cuando se comenzó a perder todo tipo de esperanzas, ocurrió algo inesperado. Uno de los soldados pateó un trozo de cubierta, dejando expuesto un agujero de araña. Así es como se llama en la jerga militar a una trinchera camuflada, la cual puede ser utilizada por un solo hombre. En este caso, se trataba de un sujeto de barba y pelo abundante, que de inmediato levantó sus manos y dijo: «Soy Saddam Hussein, el presidente de Irak, y estoy dispuesto a negociar». A continuación, podemos ver algunas imágenes de cómo era el lugar donde se escondía el hombre acusado de terrorista por Estados Unidos. And it's a hole just the size for one man. I'm going to take this camera down and give you a look at what it's like. And this is it. El dictador, que había sido perseguido durante largos meses, finalmente estaba frente a los ojos de las fuerzas de la coalición, rindiéndose y sin oponer resistencia. La noticia se emitió rápidamente por radio con la palabra en clave, jackpot, una referencia a que la Alianza Occidental se había ganado el premio grande. Mientras un grupo lo trasladaba para realizarle un examen médico y las pruebas para confirmar su identidad, otro equipo continuó revisando la zona y se encontró 2 fusiles AK-47, una pistola, $750,000 americanos y un taxi que estaba a disposición de Hussein. Además, fueron capturados otros 2 iraquíes que intentaban esconderse de la misma manera. El 30 de junio de 2004, tanto Saddam, que se encontraba detenido en la base estadounidense Camp Cropper, como otros 11 altos líderes basistas, fueron entregados al gobierno interino de Irak para ser juzgados por crímenes contra la humanidad. Unas semanas más tarde, el Tribunal Especial iraquí lo acusó de los delitos cometidos contra los residentes de Dujail en 1982, tras un fallido intento de asesinato en su contra. Los cargos específicos incluyeron el asesinato de 148 personas, la tortura de mujeres y niños y el arresto ilegal de otros 399 individuos. Finalmente, el 5 de noviembre de 2006, fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca. Ese castigo se concretó el 30 de diciembre de ese mismo año, a pesar de su deseo de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento. A continuación, les dejamos imágenes de lo que fue ese brutal momento. 30 de diciembre de 2006. A los 69 años, Saddam Hussein protagonizó el mismo destino brutal que les había dado a tantas de sus víctimas. La ejecución se llevó a cabo en un salón del viejo edificio que había sido la sede de la inteligencia militar de Hussein, ante un gran número de testigos, todos ellos iraquíes y autoridades por Estados Unidos. Al momento de la muerte, la escena se inundó de cantos de victoria e insultos hacia el cadáver del dictador. De esta manera llegamos al final, y es momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos a conocer esta increíble historia. Te esperamos en nuestro próximo video.